uno de los temas que, bueno, la verdad que nos interesa tratar en el programa de hoy, no solamente la entrevista, sino después nos interesa y nos gusta mucho la participación de los vecinos también, ¿no? Porque el viernes, si mal no recuerdo, el Consejo Deliberante, o en el Consejo Deliberante de Patagones se aprobó una nueva ordenanza vinculada a ruidos molestos, un tema que, bueno, genera reclamos frecuentes en distintos lugares, en los barrios, y que, bueno, tiene un impacto directo en la convivencia diaria. Por eso es que queremos charlar un ratito y entender qué es lo que cambia, a quién alcanza y cómo esto se va a aplicar. Y vamos a hablar un poquito con, en este caso, la concejal Jorgelina Castronovo de la Alianza La Libertad Avanza. Jorgelina, buen día, te saludo al aire, gracias por atendernos. Buen día, Aldo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, hablamos fuera del aire, estar y llegar bien y llegar a esta fecha es buenísimo, ¿no? No, sí, más que agradecidos tenemos que estar. Claro que sí. Bueno, contar un poquito cómo fue esta aprobación. Vos sabés que por varios minutos estuvimos siguiendo muy atentos lo que fue la discusión de este tema. Después fueron un cuarto intermedio que fue medio larguito, ¿no? Sí, se hizo un cuarto intermedio bastante largo porque también hubo presencia de algunos vecinos que fueron parte de la iniciativa, de los reclamos. Esta ordenanza empieza, yo la presento en el mes de junio del año pasado, y la realidad es que empieza, o el disparador era el reclamo de algunos vecinos, incluso en el expediente que tiene la ordenanza. Aldo, te hago una consulta, ¿vos me escuchás bien? Porque yo me escucho como con retorno, no sé cómo sería la Yo palabra. te escucho perfecto, perfecto. A ver, vamos a chequear acá, pero te escucho perfecto. A menos que estés escuchando No, de listo. aire en No hay algún lugar. problema. Si vos me escuchás bien, yo puedo hablar igual, aunque me escuche a mí misma de nuevo, no pasa nada. Bien, bien. Eh, bueno, y te decía que esta ordenanza empezó con el reclamo, con notas de algunos vecinos, que por distintos tipos de ruidos, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ¿qué advertimos? Que la ordenanza que estaba vigente es una ordenanza que estaba vieja y que por ahí contemplaba situaciones de hace muchos años para atrás. Uh-huh. Que no son las situaciones de hoy en día. Hoy en día las formas de contaminación sonora han cambiado muchísimo y sobre todo con el acceso a la tecnología. Uh-huh. Claro, Ya claro no que sí. solo es los ruidos que había antes, sino que ahora obviamente los ruidos de los automotores y demás estaban contemplados, pero no es la realidad actual. Claro, Hoy con claro. esto de los escapes adulterados, Uh-huh. la posibilidad de tener esos parlantes en los baúles de los autos y abrirlos en cualquier lado y a cualquier hora y sin control. Hoy con un pequeño parlantito afuera tenés un sonido espectacular que por ahí hace unos años necesitabas contratar un profesional para eso. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Entonces la situación es distinta y la realidad es que yo siempre digo, número, ¿cómo se ordenan las sociedades? Con normas. Y todos tenemos que poder convivir en una sociedad. Esto no tiene nada que ver con quitarle el disfrute, pero sí tenemos una convivencia pacífica. Claro, Yo claro. siempre pongo el mismo ejemplo. Yo he tenido la posibilidad de vivir en edificios. Cuando vos vivís en un edificio y vas a festejar tu cumpleaños y sabés que el de abajo va a escuchar, el de al lado va a escuchar, es una cuestión de respeto. Vos avisás, y no es todos los días. Es una vez al año que es tu cumpleaños, otra vez al año que tengas alguna situación excepcional. Pero realmente es muy difícil para algunos vecinos convivir todos los días con este tipo de ruidos y a cualquier hora. Uh-huh. Claro. ¿Y qué es lo que podemos considerar ruido según esta nueva ordenanza? Porque es verdad, antes ruido tenía una connotación, ahora tiene otra totalmente distinta, ¿no? Bueno, la ordenanza regula distintos tipos de ruidos y en distintos tipos de contexto. Obviamente tiene un capítulo para lo que es vehículos, Uh-huh. sobre todo los caños de escape, habla de salones de fiesta, habla de eventos al aire libre, que obviamente con las debidas excepciones, como por ejemplo no sé, la fiesta de la soberanía patagónica, vamos, Claro. ¿vale? Va a estar exceptuada. Se entiende y se sobreentiende. El tema de cuándo se considera molesto tiene que ver con los decibeles y tiene que ver con un sistema de medición y control, ¿no? Entonces, se va a considerar molesto dentro de los horarios de descanso si supera esos decibeles que vienen establecidos. Bien, Jorgelina, y en cuanto a los horarios, ya los tienen, los horarios específicos, ¿no?
Y los horarios de descanso, obviamente que esta ordenanza se hizo en estudio con otros municipios. Los horarios de descanso son entre la 1 de la tarde y las 4, y después entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Obviamente, como yo lo decía al principio, hay excepciones, y eso no significa que durante estos horarios no se pueda hacer ningún tipo de ruido, sino que dentro de esos horarios tenés que respetar los decibeles que te marca el cuadro que tiene la ordenanza. Por ahí la ordenanza es muy técnica, y en realidad los que más la tienen que conocer y las que más lo tienen que estudiar son quienes van a hacer el control. Bien, a ver, la ordenanza alcanza entonces fiestas, por decirlo de alguna manera, en forma general, no sé, obras, vehículos, comercios, ¿así sería? Exacto, abarca distintas situaciones, vibraciones, por ejemplo, viste que a veces si vos tenés un local donde pones música que no tiene el debido, la debida acústica, genera vibraciones y le genera vibración a los vecinos. Hay un montón de eso, porque la realidad es que son temas que por ahí la gente los reclamos los hace, capaz que a vos a la radio te llegan, pero a mí me llegan de distintos sectores estos reclamos. Che, tengo un vecino que hace tal cosa y son capaz los martes a las 3 de la mañana y hay un ruido bárbaro. Bueno, se trata de una convivencia pacífica, de que el disfrute sea para todos y de no cercenar ningún derecho, pero tampoco que cercenemos los derechos del lado. ¿Ya se especificó cómo será el procedimiento para realizar la denuncia? Bueno, la denuncia, la ordenanza habla de habilitar una línea con inspección, pero en realidad la denuncia es, supongo que la gente siempre llamará a la policía y la policía le dará el aviso de inspección, o será directamente en inspección, que es quienes van a hacer el control y la medición, que el control y la medición se hace en base a lo que se llama las normas IRAM, sí, que son estas de certificación, de medición y control de los sonidos. Claro, yo te consulto porque lo desconozco, porque si bien es muy técnico como vos lo manifestás, ¿el municipio de Patagones está en condiciones de poder controlar todo esto? O sea, ¿tiene las herramientas? Mira, el municipio de Patagones, lo que venía sucediendo, ¿por qué surge esta iniciativa? Además de por el reclamo de los vecinos. Porque los vecinos reclamaban y lo que se les especificaba por el Ejecutivo es que no había una norma como para poder establecer, un control, una multa al que lo haga. Entonces bueno, ¿quiénes tienen que crear la norma? Los concejales. Ahora, el sistema de ejecución de la norma lo tiene que hacer quien ejecuta, que es el Poder Ejecutivo. Este expediente pasó por todas las áreas del Ejecutivo y las áreas del Ejecutivo prestaron conformidad. No es una ordenanza que uno hizo y se aprobó por mayoría sin tener el debido intercambio con quienes después van a tener que ejecutarla, porque tampoco tendría sentido hacer algo que después no van a poder ejecutar. No, porque no sería la primera vez que hay ordenanzas que son interesantes o atrayentes, pero que después nunca, y esto te lo digo por años que estoy en la radio, nunca se han aplicado, ¿no? Bueno, yo tengo la esperanza de que suceda porque tuve el debido ida y vuelta con los funcionarios que van a tener que ejecutarla. Y la verdad es que lo han visto con buenos ojos porque era una herramienta que necesitaban. Ahora, si vos me decís, el control prevé que el control sea espontáneo, o sea, que anden controlando, no. Estimo que el control va a ser cuando haya denuncia, van, controlan y si superan los límites de lo que sea, en el caño de escape, bueno, en lo que sea, ahí se procede a la infracción y la sanción. Claro, mira, acá me cuentan que en la final, porque también tiene que ver con esto de las fiestas, ¿no? O sea, a ver, la ordenanza abarca mucho más porque para todo el año, pero sabemos que cerca de esta fecha se habla mucho sobre la pirotecnia y fue la final del fútbol barrial el fin de semana, el sábado, una de las finales, y una de las hinchadas se tiró todo, ¿viste? Nos cuentan los vecinos. Y dice, ¿y cómo se controla esto? ¿Y cómo se denuncia y cómo se aplica, no sé lo que haya que aplicar? Bueno, me llegaron los mismos mensajes y además yo vivo muy cerquita de donde se celebró la final del fútbol barrial, impresionante los estruendos. Con el tema de la pirotecnia, que también está, también está atravesada obviamente por la ordenanza que se llama de ruidos molestos, pero la realidad es que en realidad es de contaminación sonora. ¿Qué pasa con la pirotecnia? La pirotecnia está prohibida la comercialización. Sí. O sea, ¿cómo llegó esos vecinos a tener esa pirotecnia? Porque la están vendiendo, y la están vendiendo en algún lado.
el otro día vi que se habilitaron líneas de denuncia en la municipalidad de los comercios que venden, porque en realidad te tienen que sancionar, clausura, decomiso. Sí. Hay que abarcarlo de todos lados. Primero que, o sea, concientización. Si la venta está prohibida, hay que controlar, denunciar y controlar. Y también denunciar y controlar cuando la están usando. Ujú. Bien, bien. Y después, ¿cómo sería esto? A ver, ¿se advierte a la persona o directamente, o a la institución, o a lo que sea, o directamente se va a la sanción? Yo creo que eso también va a pasar por quienes tengan el deber de controlar. Digo, si es la primera vez, como se hace con casi todas las infracciones acá en la municipalidad, pero no siempre se va directamente al choque de la multa, podés advertir, y si Bien. para la segunda vez no, y la sanción. Ujú. Eso me parece que también tiene que ver con el tipo de usuario o de persona que esté cometiendo la infracción. Hay gente que te puede decir que cometer infracción porque tenía desconocimiento, por eso siempre es bueno informar. Claro. Por eso siempre es bueno informar. Por ejemplo, en estos casos en particular, de esta ordenanza de ruidos molestos, ¿qué sería lo bueno? Y bueno, que por ahí el área que corresponde, que la va a ejecutar, a los lugares que tienen habilitado pasar música, vayan y controlen y se fijen si están todas, se cumple con todas las normas para que después no venga la sanción si previamente no se los notificó y no se los avisó. Claro, claro. No, pensaba porque vos corregime, el aparatito, digo yo, la herramienta decibelómetro o algo así se llama, o tiene un Sí, nombre. decibelímetro. Bueno, o sea, a ver, para llevarlo a la práctica, cada vecino que, porque también, a ver, lo digo con todo respeto, me hago cargo de que ningún vecino se enoje, ¿no? Hay gente que por ahí es más sensible que otra, pero no por una cuestión de salud, sino por una cuestión de, bueno, quiero vivir como si estuviera en el medio del campo, no quiero escuchar nada, ¿no? Digo, porque por ahí el vecino va a llamar y cómo es inspección general o quien sea va a tener que venir con ese decibelómetro, ese aparatito para medir, ¿cómo se hace esto? Claro, bueno, obviamente el procedimiento lo va a conocer quien va a ejecutar la norma, pero irán con el decibelímetro y controlarán si se adecua o no se adecua a los decibeles que establece que establece la ordenanza y que consideran que un ruido puede empezar a ser molesto o no. Yo también comparto lo que vos estás diciendo, Aldo. Claramente no vivimos en el medio del campo y de ninguna manera se trata de eso, por eso al principio hablé de convivencia pacífica y de disfrute para todos. Claro. Todos tienen derecho a disfrutar en sus casas, todos tienen derecho a hacer un evento deportivo, digo, hay un montón de cuestiones, pero también hay una realidad, vivimos en sociedad y la sociedad necesita normas para estar ordenada. Claro. Y de ninguna manera podemos entender una norma como algo que te cercena un derecho, sino que ordena, Ujú. porque pensemos en la pirotecnia, lo que me estás diciendo, seguramente que la hinchada con la pirotecnia de estruendo estaba disfrutando un montón, pero había un montón de chicos que no la estaban pasando bien con ese Ujú. ruido. Claro. No es quitar el disfrute, cerrar la cancha, o sea, esto no se trata de que nadie va a poder festejar, Ujú. no, que vas a adecuar tus festejos a la convivencia pacífica. Claro. El otro día un vecino escribía y decía, cuando pasamos un poquito esto de las sesiones del consejo, vivo al lado de un aserradero, no sabes lo que es eso. ¿Cómo se hace? Bueno, imagino que debe ser terrible. Bueno, habría que ver el tema del aserradero y el control, si se puede controlar con el decibelímetro. A ver, yo lo planteé desde el día 1 y lo voy a decir en todos lados. Esta ordenanza que llevó mucho trabajo, puede ser que como toda ordenanza y como toda norma sea perfectible. ¿Qué significa? Capaz Sea que hay mejorada. cuestiones que no contempla y que Claro. debemos contemplar con una modificación posterior. Ujú. Bien. Porque no puedes contemplar todas las situaciones de la vida. Es muy difícil. Claro, Pensá que la última ordenanza vigente contemplaba dos tipos de ruido. claro, claro. Sí, 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 se entiende, se La entiende. sociedad va avanzando y capaz que en 10 años los ruidos de hoy son nada a comparación de la contaminación sonora que Ujú. va a haber más adelante. Ujú. Entonces, como toda ordenanza es perfectible, hay que ver en la ejecución de la misma, una vez que esté promulgado, cómo funciona en la práctica, porque por ahí la práctica nos demuestra que hay cosas que se pueden ajustar y las ajustaremos. Yo no tengo ningún problema y soy muy receptiva en eso. Claro, claro. Sí, como también la práctica depende, ¿no? El momento quizás sea imposible de poder aplicar alguna de estas cosas. Depende el lugar, depende el momento, ¿no? Depende Tal cual. las herramientas con las que cuente el municipio.
Bueno, pero por eso digo, había que dar un primer paso, no nos podíamos quedar con Claro. por miedo a que no funcione, no hacer nada. El que hace, se equivoca el que hace también. Sí. Entonces, bueno, damos este primer paso, hacemos esta ordenanza, se pone en funcionamiento. Si hay algo para mejorar, y bueno, como toda norma, se mejorará. Bien, Jorgelina, te agradecemos mucho por tu tiempo. La verdad que ocurrieron muchas más cosas en el Consejo Deliberante, pero nos interesaba por ahí hablar puntualmente de este tema. Bueno, ha sido muy amable. Si no nos vemos o no nos contactamos, que termines muy bien el año, que pases una feliz fiesta, saludos a tu familia y bueno, gracias por tu tiempo, como siempre. Muchas gracias para vos, Aldo, para toda tu audiencia y felices fiestas. Gracias. Escuchamos a la concejal Jorgelina Castronovo del Espacio de la Libertad Avanza, Alianza La Libertad Avanza, bueno, contándonos sobre esta ordenanza, como dijo, ¿no? A ver, tiene que ver con ruidos molestos, es modificable, la idea es seguramente algo para mejorar, siempre va a haber, bueno, primero probar a ver qué es lo que pasa. Uno entiende que este tipo de ordenanzas no busca generar conflictos, sino ordenar la convivencia y algo clave, ¿no? Para vivir mejor como vecinos, informarse, respetar las normas también es una manera, una forma de cuidar al otro. Podés dejarnos tu mensaje si querés al 2920 470695, nosotros te escuchamos.